El tema de hoy es hablar sobre cómo publicar en artículos científicos, pero también ver la importancia que tiene lo que es el arbitraje y algunas páginas donde pueden ustedes consultar revistas para publicar. Lo he dividido en 7 partes. Las primeras 5 partes se refieren a lo que es el artículo científico. La sexta se refiere a lo que es dónde publicar y la séptima sobre lo referente al arbitraje, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, la primera parte es hablar sobre investigación y publicación. La segunda, pues definir lo que es un artículo científico. Luego después ver sobre lo que es la redacción científica, algunos principios de redacción científica y las partes de un artículo científico, ¿sí? Bueno, podemos hablar de ciertas definiciones sobre lo que es la redacción científica. Se dice que es, pues, precisamente el proceso de hacer y redactar un artículo científico. ¿Cuál es la diferencia entre un artículo científico con un artículo de divulgación? ¿Sí? Puedo decirles que un artículo de divulgación es aquel documento que puede escribir cualquier persona expresando sus opiniones, ¿sí? Sobre cualquier tema. Sin embargo, un artículo científico debe seguir un cierto rigor. Adicionalmente de que ese rigor no solamente se publica porque yo quiero publicarlo, porque yo soy Juan Camaney, bueno, así lo decimos aquí en México, ¿verdad? Pero pues podría yo decirles también que pues un artículo científico pasa por un proceso de revisión por pares académicos. O sea, que debe seguir un proceso de arbitraje, ¿sí? Por lo tanto, bueno, pues es un informe corto, un artículo científico es un informe corto en donde se publica un documento de investigación científico. Y ya un poquito más amplio, pues podemos hablar de una tesis. De una tesis se puede derivar varios artículos científicos. Hay artículos científicos que son de 3 páginas. Yo no he visto artículos científicos más de 20 páginas, ¿sí? Más o menos es el referente, ¿sí? Se puede decir el estándar, ¿sí? Por lo tanto, una tesis pues, es un informe ya más elaborado sobre una investigación que se realiza, ¿no? Y usualmente una tesis se realiza para presentar ya sea optar por un grado académico, ya sea de maestría o de licenciatura, ¿no? Sí. Eh, tengo mis dudas si se está viendo. Ay, déjeme ver porque no sé si estoy perdiéndome. Sí, ¿se está viendo? No, estamos viendo su pantalla, pero ahí está el PowerPoint. No sé si quiera proyectar completo porque vemos las diapositivas. Ahí está, listo, doctor. No, es que como no me veo y a veces piensa uno que está hablando solo, por eso quiero checar, ¿verdad? Pues dije, caray, yo voy muy... Bueno, la investigación y la publicación, se puede decir que los pasos que se siguen para poder nosotros, pues, trascender, yo diría así, no es solamente investigar, porque de nada sirve que investiguemos y nos quedemos con ese conocimiento. Eh, cuando investigamos, pues tenemos que documentarlo, ¿sí? Y ese documentar, pues tampoco sirve si no lo difundimos. Sería el tercer paso, ¿no? El poderlo difundir en una revista de investigación, una revista científica. Pero también no es suficiente que lo divulguemos en una revista científica, sino que lo importante también es que lo lean. Si nuestro trabajo, si nuestra investigación no es de interés, pues seguramente no se va a leer. Pero tampoco eso es suficiente, sino que además de que lo lean, que sirva como referente para hacer otras investigaciones.
He ahí, para mí, la importancia que tiene en que no solamente nosotros nos quedemos con el conocimiento, sino que lo compartamos. Y es algo para mí que se me hace magnífico, en donde mm, eh, eh, podemos pasar nuestro conocimiento y nos quedamos con él. Es un regalo que podemos participar con nuestros alumnos, con nuestros compañeros o con las personas que nos leen. Pero no es suficiente, como les comentaba, que nos lean, sino que lo sirva como referente para otras publicaciones. Por lo tanto, pues una publicación, una revista científica, pasa, como yo les comentaba hace un momento, en un proceso de revisión por pares, de tal manera de que, pues, cuando ustedes ven una revista científica, pues ustedes pueden estar seguros de que eso ya fue revisada por especialistas de la misma área, ¿sí? Y no sé si lo comenté, pero bueno, sí lo comenté, pero sí quisiera puntualizar que hay veces hacemos un comentario en un periódico o en una revista que no es de investigación y pues no se queda más que solamente una opinión, aunque también puede ser científica, por supuesto, ¿sí? Pero la diferencia es esa, ¿sí? La diferencia entre un artículo de divulgación, pues no está sustentada por un proceso científico y una investigación para un artículo científico sí está seguida por un proceso o un rigor científico, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de un artículo científico? Eh, Les puedo decir que todas las revistas, sí, sin temor a equivocarme, siguen una estructura y esa estructura básica es esta. Sin embargo, bueno, pues hay algunos que piden con ciertas características, tipo de letra, que no pase de ciertos márgenes, etcétera, etcétera. Pero ya son características muy propias de la revista. Pero normalmente puede uno hacer una investigación y después ajustarla de acuerdo a como lo piden. A veces no lo piden de acuerdo a cierta estructura que puede cambiar el orden que a veces lo habíamos hecho, pero a fin de cuentas puedo decir que es propiamente lo mismo. ¿Qué es lo que contiene un artículo científico? Pues primeramente, lógicamente, el título, el resumen, que es lo que me dice en una página lo que contiene nuestro artículo. Ahorita vamos a comentarlo. Después, la otra parte es la introducción. En esta introducción, algunos lo dividen, ¿sí? Les piden que sea la introducción y en otros les pide que sea la parte de generalidades. Lo vamos a comentar. Viene después lo que es el marco teórico y luego los materiales y métodos que más que nada también se le llama la metodología de investigación, ¿sí? El cómo se hizo la investigación, los resultados y la discusión. Finalmente llegamos a una conclusión que es el análisis de los resultados y la literatura citada. Esas son las partes, se puede decir, básicas de un artículo científico. Y por otro lado, bueno, ¿qué es lo que se debe considerar para redactar en una revista o para presentar una revista científica? ¿Sí? Bueno, se supone que cuando presentamos una investigación o una parte de la investigación, pues se debe cuidar ciertos aspectos. Por ejemplo, el dominio del idioma, ¿sí? Si nos están pidiendo que nosotros escribamos en portugués o escribamos en otro idioma que no es nuestro idioma, pues ahí podemos caer en ciertos vicios y errores que son muy lamentables y que es motivo por el cual nos pueden rechazar un artículo. Si vamos a escribir en un idioma que es diferente al nuestro, lo más recomendable es que lo lea una persona que conozca de redacción científica. No es solamente conocer el idioma, no es suficiente, sino que conozca de redacción científica para que nos ayude pues aunque lo hayamos hecho en el idioma, que nos ayude mucho a redactarlo. Planificar el trabajo y por supuesto cumplir con lo planificado. Eh, Aunque eso pues también no es así muy riguroso,
porque a veces pensamos hacer un artículo en 3 meses, 4 meses, y parte de lo que a veces se nos lleva más tiempo es precisamente en la recopilación de la información, que a veces no depende de nosotros, porque nosotros tenemos pensado en hacer encuestas y desgraciadamente el entrevistado no nos da el tiempo para contestar lo que queremos nosotros saber. Entonces, eso es lo que a veces pasa. Dedicar tiempo a revisión del manuscrito. Aquí una cosa importante es hay que leerlo, volverlo a leer, y aquí también importante, yo recomiendo de que lo lea una tercera persona, porque hay veces que pensamos que sí es muy claro. Se lo digo por experiencia, de que yo tengo ya un artículo, entre comillas, terminado. Yo digo, ya está bien para mandarlo. Tengo la ventaja que tengo un hijo que es bueno para redacción. Le digo, a ver, por favor, revísamelo. Ya, después que lo revisé, no sé, N veces, y me dice, oye, papá, este párrafo no se entiende, ¿no? Ay, ¿cómo no? Pues está bien claro aquí, no se entiende. Aquí le cambiaste el sustantivo por el predicado y ya me explica las razones. Y dice, pues sí, ya a la hora que me lo acomoda, ya dices tú, bueno, pues sí, tienes razón. Entonces, una recomendación también es que, pues, no somos expertos en todas las áreas. Hay que también dejarnos aconsejar por expertos. Entender y aplicar los principios fundamentales de la redacción científica. Piense tener un esquema general. Ya después de pensar, hay que escribirlo, redactar, desarrollar el contenido y usar, afinar y corregir. Estos son algunos aspectos que hay que considerar, y hay que considerar una cosa. ¿Queremos que nos lean? Pues hay que ser claro y hay que ser preciso. No hay que ser muy rebuscado, hay que ser muy puntuales, hay que ser conciso, no meterle cosas de más, hay que evitar lo innecesario, hay que irnos directamente al grano, hay que buscar palabras que atraigan el interés del lector, ¿sí? Y ser coherente, ¿sí? Coherente en donde tenga mucha claridad en lo que estamos nosotros manejando. Algunos principios de la redacción científica es que tenemos que ser muy precisos, usar las palabras exactas. Hay que tomar en cuenta una cosa: no se escriben los artículos para nosotros, se escriben los artículos para que nos lean, y hay que pensar en quién nos está leyendo, qué características tiene nuestro lector, ¿sí? Hay que pensar que nuestro lector puede ser que sea una persona, ¿sí? Especialista en el área. Por ejemplo, las revistas científicas en ciertas disciplinas, por ejemplo, en medicina, si yo me pongo a leer un documento de medicina, lo más seguro es que habrá muchas palabras que no voy a entender, pero la persona que escribe en revistas científicas de medicina, pues sabe que el lector es una persona que conoce medicina. Entonces, por lo tanto, no es el lector el que va enfocado hacia mí en caso de medicina, por supuesto, ¿no? Lo que yo escribo es, pues, muy general, así es que pues hay que pensar de que no pueda entendimos, ¿sí? Sin hacer lenguaje rebuscado, como lo que yo les comentaba hace un momento, y cuidar ser lo más breve. Los artículos son breves, decía que no más de 20 páginas. Hagan de cuenta, puse aquí este ejemplo. No es lo mismo decir te doy una naranja, lo que pudiera decir un abogado, ¿no? Y ya puse aquí todo cantidad de información que posiblemente un abogado a la hora de escribir su texto lo pondría, ¿no? Ya no es necesario leerlo, pero me dice nomás 2, 4 letras lo que pondría, lo que pudiera poner un abogado. Bueno, yo digo que lo que pudiera, porque posiblemente hay abogados aquí en y no todos son así. Yo aquí le estoy presentando algunos conectores lógicos a la hora de escribir que nos pueden ayudar. No voy a leerlos,
Sencillamente se los dejo. Este material está a su disposición, se les va a hacer llegar con ustedes. Pero, por ejemplo, comentar algunos, ¿verdad? Si yo voy a hacer un párrafo con otro párrafo para poderlo conectar y es de contraste, pues puedo usar al contrario, sin embargo, no obstante, más bien, antes bien, en realidad, que me permite poder conectar un párrafo con el otro, ¿sí? Y así están estos y este también, ¿sí? Que son conectores que nos permiten poder conectar un párrafo con otro párrafo, ¿sí? Aquí les pongo aquí, tenemos para introducción, para comenzar un tema, para adicionar, para orden, para temporales, para ejemplificar, detalles, comparativo, contraste. Me voy yendo muy rápido porque pues hay mucho material que tengo y quisiera presentárselos todo, quisiera detenerme en cada uno de los puntos, pero bueno, el tiempo es oro, ¿sí? Bueno, algunos consejos generales, desarrolla una idea por párrafo, ¿sí? Se supone que cada párrafo, el punto y aparte es para agarrar, para respirar y comenzar con otra idea. Siempre de preferencia usar la tercera persona del singular si es un autor o del plural si son varios autores. Y ser consistentes, ¿sí? Normalmente los artículos se escriben en tercera persona. Tenga cuidado con los tiempos verbales, no comiencen con tiempo pasado, después tiempo futuro, de los pues hacen una revoltura. Normalmente cuando se presentan las propuestas o los protocolos, se presentan en tiempo futuro. Sin embargo, a veces se nos olvida y después dejamos ese tiempo futuro cuando ya el trabajo está terminado. Entonces hay que pensar en que tenemos que cambiar los verbos, pasarlos a tiempo pasado. Escriba oraciones que tengan como máximo 3 líneas, con la finalidad de que el lector le sea fácil la, la, la lectura de su artículo. Prefiere la voz pasiva y use oraciones afirmativas, ¿sí? Bueno, no había contemplado esto, pero pues aquí está el primer examen. No es cierto, aquí les dejo unas preguntas para corroborar, sí, que efectivamente, pues, existe lo que se busca, ¿no? Sí, son 5 preguntas de opción múltiple, pero nos brincamos. ¿Cuáles son las partes del artículo? Se supone que normalmente cuando son varios autores, el primer autor es el que más contribuye al desarrollo de la investigación. Desgraciadamente hay veces que yo voy el que saco las copias y tú es el que pone la casa y los tres nos ponemos y tú escribes otro y nos ponemos. Bueno, pues eso no es ético, pero sin embargo se acostumbra mucho en nuestro medio. Lo recomendable es que si yo participo en ese artículo, pues yo debo estar también en ese artículo. Normalmente el primer autor es el que participa más, ¿sí? Los títulos pueden ser de 2 tipos, puede ser descriptivo, que rescata el contenido de la investigación, pero no me da resultados, y el otro informativo que ya de entrada me está dando ciertos resultados, ¿no? Sí. Las palabras clave normalmente se presentan después del resumen, es una lista de 4 u 8 términos descriptivos. Esto nos permite para que nos puedan localizar fácilmente en las bases de datos de los servicios bibliográficos, ¿sí? De tal manera que nos puedan leer o citar, ¿sí? Bueno, la portada contiene el título de trabajo, los nombres de autores, sus direcciones y las palabras clave. Y aquí quiero puntualizar un poco. Hay veces que nos cuesta trabajo encontrar información. Ahora, ya ahorita comentamos con la inteligencia artificial, es más fácil. Sin embargo, yo he visto que la inteligencia artificial no te pone referencias y no te indica de dónde está tomando las cosas. Algunas. Yo he visto que algunos, inteligencia artificial sí te dice las referencias, bueno, pero eso es otra cosa. Por lo tanto, bueno, pues aquí algunos artículos viene ya la dirección, el correo electrónico del autor, que hay veces que es difícil poder tener acceso a ciertos temas. Lo recomendable es que
pues le escribamos al autor y seguramente el autor pues, les va a dar más información del tema de que a ustedes les puede interesar. Les quiero decir en lo particular de ciertos artículos, a veces me escriben y con mucho gusto, mira, aquí está todo el material que yo tengo. En otro caso, darle más trabajo a alguien que está iniciando cuando yo ya trabajé sobre eso. Este es un esquema sobre cómo debiera estar el título de investigación. ¿Sí? Se supone que el título de investigación es un resumen, una síntesis del estudio, en donde me permite poder despertar el interés de leer el artículo. No es el título de una película, eso sí hay que considerarlo, pero sí que me represente cierta curiosidad para que me lean. Entonces, y aquí están unos ejemplos. Debe estar dentro de los apartados del título, el conector, la variable, el objeto, el espacio y el tiempo. Está aquí el material y aquí está. ¿Qué debe ser el resumen? Yo comento que el resumen debe estar en 3 partes. La primera parte es lo que se refiere a lo que se está buscando en el artículo, que es el objetivo, el problema que se está tratando de resolver, la justificación, primer párrafo. La segunda parte debe presentarse lo referente a la metodología de investigación que se usó. Se hace normalmente hasta el final, que se usó en la investigación. Y la tercera parte, los principales resultados. Aquí vienen algunos puntos que debemos considerar. Dice aquí que tiene 1 o 2 párrafos. Yo digo que son 3 párrafos que nos permitan poder ubicar con mucha claridad a qué se refiere, ¿no? No debe incluir citas bibliográficas, no debe llevar tablas ni figuras, se redacta en tiempo pasado, etcétera, ¿sí? Normalmente es sobre 200 páginas, sin embargo, algunos revistas nos permiten hasta 500 palabras, ¿sí? ¿Verdad? Bien. La primera parte, puedo decir, del artículo tiene diferentes nombres, bueno, se puede identificar con diferentes nombres, que es la introducción o antecedentes o generalidades. Aquí es donde vamos a presentar cuál fue el propósito, la importancia de lo que vamos a investigar, el problema a resolver que vamos a manejar. Sí, yo normalmente le llamo generalidades, que son el problema a investigar, las preguntas de investigación, los objetivos, la justificación. Déjame ver si yo le quito esto y más que ya me saliva. Ok. Justificación y delimitación de la investigación, que eso sería la parte primera del artículo científico. Después viene el cómo se hizo la investigación, ¿sí? Aquí creo que ok, me brinqué esta parte. La segunda parte es lo que es el marco teórico. Podemos hacer una diferencia entre marco teórico y estado del arte. El marco teórico nos presenta las diferentes posturas de las diferentes teorías que se revisaron, cuál es el soporte que estamos... normalmente en un artículo científico debe ser lo más breve posible porque no es el objeto, pero sí tenemos que poner cuál es nuestra base. Y por otro lado, el estado del arte, pues no es más que retomar el conocimiento, ya sea sobre el objeto de estudio o sobre el espacio geográfico, ¿sí? Sería la parte del marco teórico. Sí, bueno, aquí creo que aquí están volteadas las láminas. La tercera parte es la parte de la metodología. En la metodología vamos a explicar cómo se hizo la investigación. ¿Qué fue lo que utilizamos? Los métodos. Normalmente en las revistas científicas se dice cuál fue, se menciona cómo estuvo estructurado nuestro instrumento. Normalmente no se presentan los instrumentos, ¿sí? Normalmente no se presentan. Si nosotros queremos accesar a ese instrumento, pues será solicitarlos al autor, ¿sí?
Entonces, eso es lo que se tendría que poner dentro de la parte de materiales y métodos, ¿sí? Unas sugerencias: tenemos que tener mucho cuidado en explicar cómo se hizo la investigación, sí, cuál fue la población, qué tipo de investigación es, si nosotros hicimos un censo, si hicimos una muestra, cómo se calculó la muestra, cómo seleccionamos la muestra, cómo obtuvimos información, etcétera, ¿sí? No se vale, o por lo menos no recomendable poner empresas. Se sugiere a veces poner nombres ficticios para evitar alguna situación de privacidad, ni marcas comerciales, pero sí poner los equipos, ¿no? No poner la lavadora X, pero sí poner o el instrumento, o la tecnología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cada nombre médicos, ¿sí? Y normalmente cuando se hace protocolo, bueno, este es un ejemplo sobre algunas tablas que tenemos que tener en consideración, alguna norma. Bueno, en este caso estoy hablando de la norma APA, que es la que normalmente se regula en ciencias sociales, que hay que tener en consideración. Sí, sí, esas son las normas APA a partir de 2020 para las figuras, cómo se deben considerar. Otro ejemplo de las figuras. Y llegamos a la parte final, que son las conclusiones, y dentro de resultados, pues también está la discusión. O sea, yo junto resultados con discusión. Resultados, ¿qué fue lo que encontré? Y discusión, ¿esto que encontré es diferente o es similar a otros trabajos que ya se han desarrollado? Aquí es donde vamos a ver si efectivamente lo que nosotros encontramos coincide con lo que otros autores han realizado en otras investigaciones similares a las nuestras, o son diferentes. Acuérdense que el proceso para llegar a una ciencia se hace una investigación, se generan ciertos principios, y un conjunto de principios me generan teorías, y un conjunto de teorías me genera ciencia. Pero para llegar a la ciencia, pues no solamente porque yo lo dije, sino porque después de probar y probar, y coinciden los resultados, entonces pueden llegar a la ciencia. Y es algo muy cuestionable. Y voy a decir que sea muy... La conclusión es: ¿se cumplieron los objetivos? ¿No se cumplieron los objetivos? Se rechazan las hipótesis, no se aceptan las hipótesis, y lo que se comenta, ¿sí? Después viene lo que es la literatura citada, de acuerdo a la normatividad que ustedes, de acuerdo a la revista, puede ser diferente de lo que nos manejamos, ¿sí? Bueno, y esto es la parte del examen. Bueno, yo les decía que esas son las 5. ¿Dónde pueden publicar? Yo estoy poniendo aquí algunas revistas en donde ustedes pueden publicar. Por ejemplo, si me das unos 10 minutos, 15 minutos más, por favor. Sí, doctor, adelante. Bueno, hay que también preguntar a los demás, ¿no? Si no los he aburrido, ¿no? Sí. Bueno, voy a pensar que sí, ¿verdad? Que sí me dijeron que sí. Bueno, yo le estoy presentando aquí está ya en Drive, información adicional, en donde aquí está una base de datos de revistas Journal, ¿sí? Sí, aquí lo voy a presentar para que ustedes lo vean. Todas estas son 1, 2, 3, bueno, son, no sé, como 40 o 50, que cada una de esas tiene cierta especialidad. No voy a meterme a esto. Ay, Dios, más para acá. Pero, por ejemplo, sé que aquí hay unos de educación especial. Entonces, aquí tengo una base de datos de dónde publicar
y ya aquí viene el score, ¿sí? Para ver en dónde pueden publicar. Aquí son, en caso de revistas especiales, ahí entendido, son 30 revistas. ¿Cuál es nuestro problema? Ya digo nuestro problema porque, pues miren, todas son en inglés. Bueno, entonces, si nuestro idioma no es el inglés, bueno, pues tenemos que ayudarnos con personas que nos pueden ayudar a publicar en inglés. Ejemplo, esta es educación especial. Yo separé las que más o menos pensé que había un público del cual iba a estar aquí presente. Sobre educación, aquí hay, déjenme ver cuántas revistas. Hay uno, son, sí, que sí son un poquito más. 106 revistas, lógicamente, pues que están en alemán, en inglés. Esta es multilingüe, pero aquí tienen la información y su score, ¿va? Y así. Entonces, aquí les estoy presentando a ustedes el listado de revistas journal donde ustedes pueden publicar, ¿sí? Entonces, solamente les muestro, quieren ustedes indagar un poquito más, pues ya se van ahí, ¿verdad? Sigo aquí. Y estas son índices de revistas científicas que tiene CONACYT, ¿sí? Son revistas mexicanas de divulgación reconocidas por CONACYT, ¿sí? Entonces, aquí pueden ustedes ver en dónde pueden también publicar, ¿sí? No les he contado, pero son muchitas, ¿sí? Bueno, y si seguimos, estas son 9. Ya ven, me metí a inteligencia, como dicen, ahí ya se me olvidó, inteligencia artificial. Dije, a ver, ¿cuáles son las mejores revistas para publicar en Latinoamérica de educación? Y me dio estas, ¿sí? Entonces ya podemos sacar. En ciencias sociales me dio estas. Ustedes pueden ver. Independientemente de la Scopus, Redalic, Social Media, etcétera, etcétera, que son creo que más conocidas, ¿no? Estas son donde publicar institucionales y también igual, aquí está con sus ligas, ¿sí? Y luego pasamos a lo que es arbitraje. ¿Qué es lo que normalmente revisan los pares académicos en un artículo? También yo les estoy presentando a ustedes aquí diferentes guías de arbitraje de algunas revistas que se me parecieron más adecuados. Y quisiera mostrarles a ustedes así de manera general qué es lo que normalmente se revisa en una evaluación. Como les decía, introducción, que es lo que yo llamo generalidades. Se revisa lo que están los antecedentes, el marco teórico, el problema, la pregunta, el objetivo, la justificación y la limitación. Ya habíamos comentado, ya le dicen si está bien o está mal, etcétera, etcétera, etcétera. El método, si siguió un método con cierta coherencia, la metodología que seleccionó es la adecuada, de acuerdo a lo que estaba presentándose, los instrumentos son coherentes y las fuentes de información son suficientes. Los resultados coinciden y hay relación con lo que se estaba buscando, con la metodología y si están bien presentados. La discusión, el análisis de resultados, recupera los objetivos y el número de hallazgos. Y finalmente la capitalización, ¿sí? Si describe las acciones. ¿Y qué se llega? Son 4 opciones las que se deciden, ¿sí? Si el artículo está bien y cumple con todas las cosas y no hay ni siquiera errores ortográficos, dice uno, sí, sin condiciones. O sea, no me le quites nada, para mí está bien. Pero también puede ser que le digamos, ¿sabes qué? El artículo pues realmente no tiene cierto rigor y no
me parece adecuado para publicarse. Pero eso, estamos hablando de dos extremos. También hay términos medios. ¿Y cuáles son los términos medios? En donde posiblemente el artículo lo revisamos, sí, está bien, está aceptable, pero tiene algunos detallitos de que no está bien citado algunos párrafos, de que tiene errores ortográficos, errores de redacción, sencillos. Entonces le decimos sí, con observaciones menores que no requieren nueva revisión. ¿Qué quiere decir? Ya no me vuelvan a mandar. Para mí está bien, solamente les observo para que lo corrijan. Y la otra es sí, a condición de que se corrija lo que yo estoy observando. Ahí en ese caso se vuelve a mandar el artículo de nuevo al revisor. Y aquí hay una cosa importante. Normalmente es un arbitraje ciego. ¿Qué es un arbitraje ciego? En donde las personas que revisan no sabe uno quiénes son. Aunque les voy a decir lo que sucede. Llega uno a saber porque dice uno, no, pues quien escribe sobre, por ejemplo, empresas familiares, ya sé que, y de Colima ya sé que es fulano, mangano, perengano, ese es de él, ¿sí? Y otra es que no sabemos quién nos revisa, eso sí, no sabemos quién nos revisó, y ya la persona que tiene el control es el que nos dice, ¿sabes qué? El árbitro número 1 te pide que cambies esto. Y se lo manda uno al editor, el editor se lo manda al árbitro, y luego el árbitro otra vez sirve uno como intermediario. Y eso es más o menos lo que se maneja en el caso de los formatos de dictamen, ¿sí? Bueno, y esas son las referencias, también pueden consultarlas. Y bueno, esto no. Y pues con esto termino. ¿Quieren ustedes tener accesar al material? Pues aquí está la liga, ustedes pueden accesar al material, le doy la liga, y aquí está todo el material que ustedes tienen para lo que yo les estoy presentando, ¿no? Que es lo de la redacción, elabora publicaciones, que es todo esto, ¿no? Sitios de apoyo, requisitos para revista de libros, material de investigación, revista del journal, ejemplos para dictamen, base de datos y la norma APA. De tal manera de que si ustedes quieren publicar, pues creo que tienen mucha información. Y si requieren adicionalmente de que pueda yo auxiliarlos, pues también estoy a sus órdenes.